Hablábamos que cuando Dios quiere bendecir al hombre, Dios le da o una promesa o una orden. Pero ambas son palabras. Ambas están ligadas a la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios habla, mire, la palabra de Dios dice, Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Qué hermosa confirmación que Dios mismo le pone a su palabra. Dice la Biblia que así como la lluvia cae sobre la tierra, y usted sabe que el proceso es que después que la lluvia cae sobre la tierra, viene el sol, esa humedad nuevamente se evapora y sube hacia las nubes, hacia arriba, y produce nuevamente lluvia. La Biblia dice que así como la lluvia cuando cae, lo primero que hace es regar la tierra, germinar, hacerla producir, y luego dice la Biblia, dice sube, habiendo cumplido su propósito. La Biblia dice, así será la palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía. Si tú recibiste una orden de Dios, si tú recibiste una promesa de Dios, esa palabra no volverá a Dios vacía, sino sin antes haber bendecido, haber producido, haber hecho algo a favor tuyo o a favor del que recibió esa palabra en una promesa o en una orden. La Biblia dice, no volverá esa palabra a mí vacía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted recibió una orden, obedezca la palabra y usted va a ver el cumplimiento de la palabra en su vida. Si usted recibió una promesa, espere con paciencia, porque reiteramos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, si Él prometió, Él lo hará. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? A su nombre. Entonces, basado en estos dos textos de Josué 1:8 y de Isaías 55, 10 y 11, nosotros podemos afirmar que la bendición de Dios para usted y para mí está estrechamente ligada a su palabra. La bendición está ligada a la palabra. Por eso el tema de esta mañana podríamos decir palabra y bendición. Amén. Palabra y bendición. Si está ligada la bendición a la palabra de Dios, entonces veamos qué nos dice la palabra, de tal manera que estas bendiciones que usted y yo buscamos, que usted y yo necesitamos, ¿qué nosotros debemos hacer para que la bendición, como dice la Biblia, nos alcance y nosotros podamos vivir una vida victoriosa, podamos vivir una vida de bendición? En primer lugar,
es necesario tener una palabra. Cuando Moisés muere, la Biblia dice que Dios llama a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa con el pueblo el Jordán y ve a la tierra que yo prometí a tus padres que les habría de dar. Recibe una orden ¿de qué? De levantarse, de asumir una responsabilidad. Y mire lo que dice la Biblia en el verso 5. Dice la palabra que Dios le dice a Josué. Óigame bien esto. Dios le dice a Josué. Es lo que nosotros llamamos una palabra rema. Porque esta es la palabra de Dios. Amén. Cuando usted quiere oír hablar a Dios, lea la Biblia. Pero una palabra rema significa una palabra específica para una persona específica, para un tiempo específico y con un propósito específico. Una palabra no puede ser para todos. Cuando es una palabra rema es para alguien en especial y con un propósito específico. Por eso es que cuando uno predica, de pronto alguien toma una partecita y esa partecita del mensaje, de la palabra, la hace rema y uno dice: esto es para mí. De pronto se olvida del resto del mensaje, pero esa palabra que toma sale de la boca de Dios para alguien en particular, con un propósito específico, y eso es lo que trae bendición. Mire lo que dice. Dios le llama a Josué y le da una palabra rema. Y en el verso 5 le dice: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa palabra de Dios directamente a Josué le da un propósito para su vida. Josué se levanta sabiendo que si Dios le prometió estar con él todos los días de su vida, él sabía que Dios iba a cumplir. Josué se levanta para dirigir a un pueblo que se había portado duro y rebelde ante el líder, ante el hombre de Dios que Dios había levantado primeramente, llamado Moisés. Yo creo que para Josué no fue fácil asumir esta responsabilidad. Yo me imagino que Josué comenzó a hacer un análisis de todo el pasado y comenzó a ver que Moisés, habiendo sido llamado por Dios, que Moisés, ese gran líder que pudo estar 40 días con Dios en la presencia de él, y dice la Biblia que cuando él descendió, dice que su rostro brillaba de tal manera que la gente le pidió que cubriera su rostro porque no resistían verle a Moisés cara a cara. Y yo me imagino que Josué decía: pero si Moisés no pudo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Por eso es que Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A su nombre. Y ahí es lo que Dios le da una orden. Dios le da un mandato. Dios demanda de él. Y en el verso 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les habría de dar. Esa era una palabra dirigida ¿a quién? A Josué directamente. Posiblemente hubieron algunos testigos que escucharon lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, pero esa palabra fue directamente para Josué. Entonces, ¿qué es necesario en primer lugar
para que la bendición nos alcance? Tener una palabra rema de Dios, tener una palabra de Dios. Amén. Ahora muchos quisiéramos que Dios nos hable directamente, que Dios nos dé una visión, que Dios nos dé una revelación, que Dios nos dé un sueño. Mire, a través de todas estas cosas Dios puede hablar, pero también nos habla directamente a través de su palabra. Dios nos habla a través de uno de sus siervos. Lo importante no es cómo Dios hable. Lo importante es que usted oiga esa palabra, la reciba, la crea, la guarde en su corazón y la ponga por práctica. Amén. Pero no, Dios no habla a través de su palabra como muchos de pronto acostumbran a hacer. En una ocasión cuentan que un cristiano de los recién convertidos dijo: Señor, háblame a través de tu palabra, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y comenzó y abrió la Biblia y dice: y Judas se ahorcó. Y dijo: no, esto no puede ser. Señor, háblame a través de tu palabra. Y abrió en otro lado y vio que decía: ve y haz tú lo mismo. Y dice: no puede ser. Y abrió la tercera vez, y usted sabe que a veces decimos: no, a la tercera es la vencida. Abrió la palabra y le sale: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. 3 veces. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Aunque esto nos permite reírnos un poco, ¿sabe qué es lo que sucede? Que ese es el problema del hombre. Que el hombre quiere que Dios le hable de acuerdo a lo que uno quiere oír. Pero Dios no siempre funciona así. Mire, cuando usted y yo hacemos lo que Él ordene, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque parezca imposible, pero cuando obedecemos a la palabra de Dios, la bendición está asegurada. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Tener una palabra es clave, porque esa palabra te va a sostener en los momentos más difíciles por los que tengas que atravesar. Mire, vivir la vida cristiana no es fácil, porque es luchar contra la corriente de este mundo. Por mucho tiempo nosotros tuvimos religión, pero hacíamos lo que nosotros queríamos. Rezábamos el Padre Nuestro todos los días, 3, 4, 5, 10 veces en el día. Pero pregunto, ¿pero hacíamos la voluntad de Dios o hacíamos nuestra voluntad? Y la respuesta es lógica y clara. Hacíamos lo que nosotros queríamos, porque la voluntad de Dios, ¿sabe qué es? Es nuestra santificación. Que seamos santos como Él es santo. Por eso hablamos de que el evangelio no es cambiar de religión. El evangelio es cambiar el estilo de vida. La Biblia dice: el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que adulteraba ya no adultere más. La palabra nos dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, la Biblia dice: no ignoréis, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no desconozcas que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y comienza una lista. Dice: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones. Todos estos pecados de carácter sexual. Pero también luego dice: ni los borrachos, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los ladrones. Dice: ninguno de estos heredarán el reino de Dios.
Dice, y esto erais algunos de vosotros. Mire cómo Dios dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, dice, en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice que esa vida que nosotros llevábamos era una vida que pertenecía a nuestro pasado. Y déjeme decirle una cosa, aunque usted no pueda olvidar su pasado, la Biblia dice que Dios prometió nunca más acordarse de ello. Pero hay alguien que siempre va a estar recordando su pasado, y ese es el enemigo. Pero déjeme decirle algo, cuando el enemigo quiera atormentarle recordando su pasado, usted defiéndase recordándole el futuro que a él espera. Porque de nuestro pasado, Cristo nos libró y nos perdonó. Pero del futuro que le espera a Satanás, nadie le libra. Amén. Porque dice, porque está preparado el lago de fuego, el infierno, para Satanás y todos sus demonios o todos sus ángeles. Hablando de los ángeles caídos. Si usted tiene una palabra, manténgase firme a esa palabra. Usted tiene que decir, Dios habló y Dios cumplirá. Amén. En segundo lugar, necesita usted fidelidad a esa palabra. La palabra para usted tiene que ser, digamos, la herramienta, tiene que ser el ancla de salvación, tiene que ser la tabla o el piso donde usted esté afirmado y tenga puesta su confianza y su fe en esa palabra, porque es palabra de Dios. La Biblia no nos garantiza que no van a haber problemas. La Biblia no nos dice que toda nuestra vida será un camino de rosas. Pero la Biblia sí dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Y cuando hablamos de mantener fidelidad a la palabra, ya no hablamos solamente de fidelidad a la palabra rema, sino fidelidad a toda la palabra. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice el verso 7. Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué dice? Que emprendas. Le está diciendo aquí, ya no solamente es el verso 5 y 6 a lo que tienes que prestar atención. Tienes que ser fiel, tienes que demostrar tu fidelidad a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó en el desierto. Que fue palabra que Dios dio al pueblo a través de su siervo Moisés. Y dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y dice la Biblia, porque solamente así serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted puede tener una palabra rema de Dios, pero usted necesita
fidelidad a toda la palabra. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Ajustar nuestra vida a esta santa, bendita y eterna palabra. Usted y yo tenemos que ajustar nuestra vida a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra. No ajustar la palabra a nuestro estilo de vida. Solamente lo que nos conviene, solamente lo que nos gusta, solamente donde no hay mucha demanda, no. Que nuestra vida se ajuste a la palabra. Se cumplirá lo que dijo el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Amén. Si nosotros permanecemos en Dios, si Él permanece en nosotros, la Biblia nos fue dada para nuestra bendición, la palabra nos fue dada para que usted y yo podamos vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Por eso es importante que nosotros ajustemos nuestros patrones de vida a la palabra del Señor. Posiblemente, mire, algo que es muy común en nuestro medio. Posiblemente hay alguien que está dedicado al comercio. Yo recuerdo de un amigo comerciante, me dijo, yo sé que lo que hago no es correcto. Me dijo, pero yo no puedo competir cuando el otro trae contrabando, cuando el otro compra y vende cosas robadas, cosas ilícitas. Yo no puedo competir contra él porque sería perder. ¿Qué estaba diciendo él? Tengo que hacer también, ¿qué? Algo indebido. Pero cuando usted ajusta los patrones de vida a la palabra, dice la Biblia que en todo lo que emprenda usted será prosperado. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que todo te saldrá bien. Usted no tiene que confiar en la competencia, que muchas veces es desleal. Usted tiene que poner su confianza en Dios, y la Biblia dice que quienes ponen su confianza en Dios jamás serán avergonzados. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, necesitamos confesar la palabra. Dios le dice, nunca se aparte de tu boca esta palabra. En otras palabras, le estaba diciendo que siempre es necesario que la palabra esté en su boca, que la esté diciendo, le esté hablando, la esté confesando. ¿Sabe por qué? Porque confesar viene del griego homologeos, que significa homologar o poner su palabra, lo que usted dice, al mismo nivel de la palabra de Dios. Cuando usted está confesando lo que Dios le ha dicho, usted está poniendo su confesión, su palabra, al mismo nivel de la palabra de Dios. Cuando Dios ve que usted confiesa, ve que en su corazón hay fe. Porque fe es confesar o declarar las cosas que no vemos, pero que las esperamos. A Abraham, Dios le dice, tú tienes que llamarte a Abraham, padre de multitudes. Y sabe, él siempre se presentaba, yo soy padre de multitudes. Ah, mucho gusto. ¿Y sus hijos? No tengo ninguno. Pero ¿qué le enseñó primero Dios a Abraham? A confesar, a poner lo que él decía al mismo nivel de la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia que Abraham comenzó a hablar las cosas no que veía, sino las cosas que él creía y esperaba.
Y por eso dice que Abraham comenzó a llamar las cosas que no eran como si fuesen. Amén. Si la palabra llega a tu corazón como una rema, nunca se aparte de tu boca esa palabra. Confiésala. Confesar es importante. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque usted, cuando usted tiene alguna necesidad, usted está enfermo, usted tiene una crisis, usted tiene un problema, viene, nosotros oramos y muchas veces le decimos, dele gracias a Dios, pero es difícil dar gracias a Dios cuando vemos todavía el problema no resuelto. Pero cuando usted, a pesar de que el problema sigue, a pesar de que el dolor está ahí, a pesar de que usted todavía siente el tumor, pero usted por la fe comienza a declarar su bendición, comienza a declarar su victoria, comienza a confesar y a poner su palabra al mismo nivel de la palabra de Dios, la Biblia dice, entonces todo lo que emprendas te saldrá bien. Amén. Hace años atrás me detectaron una hernia a esta altura. Y un amigo me dijo, esa es una hernia, creo que se llama umbilical, algo así. Dice, eso es sencilla la operación. Y yo dije, operación, el Señor reprenda al diablo. Cogí la palabra y la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Hice de esa palabra una palabra rema para mi vida. Y cuando me bañaba, ahí sentía como una bolita aquí. La razón me decía que ahí estaba la hernia. Pero mi fe me decía que Cristo se llevó hace 2000 años y esa hernia fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces yo declaraba por fe las cosas que no veían como si fuesen. Yo decía, no está ahí, ya Cristo se la llevó, y mi mano tocaba ahí la hernia. Cuando, como la palabra de Dios no vuelve vacía, llegó el día que cuando estaba bañándome, desapareció. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es palabra en la que podemos confiar. Pero la razón no puede acompañar a la fe. La Biblia no me dice que el creyente vivirá por su razonamiento. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Por eso es importante que usted y yo hagamos lo que en alguna ocasión nos aconsejó el apóstol Basilio Patiño. Yo no sé si usted recuerda, pero él dijo estas palabras: no cambies tu confesión, aunque cambie tu situación. No cambies tu confesión, no cambies tu manera de hablar, no cambies tu manera de pensar, aunque cambie tu situación. La Biblia nos habla como ejemplo de ese hombre llamado Job. Un varón justo, un varón recto, un varón que en todas las cosas decía: bendito sea el nombre de Jehová. Venía la gente a decirle: Señor Job, venimos a reportarle que el ganado se ha incrementado en un 5%, tenemos como 20 vacas más, tenemos como 10 camellos más. Y Job decía: bendito sea el nombre de Jehová. Pero cuando cambió su situación, cuando las noticias no eran buenas,
Venían los criados a decirle: Señor, estábamos pastando el ganado, estábamos pastando ahí los rebaños, y vinieron los enemigos y se llevaron todo, mataron a todos los criados, solamente escapé yo para darte la noticia. Y la Biblia dice que ni bien terminaba de hablar ese, enseguida entraba otro: Señor, estaban tus hijos en la casa, y de repente la casa se cayó y todos murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. La situación de Job cambió, pero su confesión se mantuvo firme. Jehová me dio, Jehová me quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. No cambies tu manera de confesar, de hablar, de creer, aunque cambie tu situación. Por eso decía muchas veces, venimos nosotros a Dios, venimos con una necesidad, buscando una ayuda de Dios, buscando un refugio en Dios. Dios nos recibe, Dios nos ampara, Dios nos bendice, pero después ponemos nuestra confianza en la bendición y nos olvidamos de Dios. Ya no hay necesidad, entonces ya no hay por qué orar. No, el consejo es: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No cambies tu confesión, aunque cambie tu situación. Todo lo que estás pasando es pasajero. Tú tienes que decir: lo que pasa, ¿sabe? ¿Se acuerda? Lo que pasa, pasa. Dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Confiese la palabra, pero también dice la Biblia: para que de día y de noche medites en ella. Meditarás en ella de día y de noche. En otras palabras, en todo tiempo. Mire, haga frío o haga calor, esa palabra sigue siendo la misma. Haya luz o hay oscuridad, esa palabra sigue siendo la misma. En todo tiempo, cualquiera sean las circunstancias de su vida, usted tiene que meditar en la palabra de Dios. No espere solamente en los tiempos buenos. Mire que José vio cumplido su sueño, no en el tiempo de las vacas gordas. Antes bien, él vio cumplidos sus sueños en los momentos de crisis, en los momentos de las vacas flacas. ¿Sabe por qué? Porque él supo creerle a Dios, que lo que Dios le había dicho al rey, que lo que venía para el pueblo, ahí interpretó José que había oportunidad, y en la oportunidad él tenía que ahorrar, que había un tiempo donde iba a haber abundancia, pero en la abundancia él tenía que cuidar y guardar para cuando vengan los momentos difíciles. De día y de noche, en todo tiempo. Y la Biblia dice que en todo tiempo Jehová estaba con José. Amén. Esa es la bendición de meditar de día y de noche en la palabra. Para poder meditar usted necesita por lo menos leerla. Para poder meditar usted necesita por lo menos memorizarla. No trate de memorizar un capítulo. Trate de memorizar un versículo. Y en ese versículo durante el día estése meditando. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a través de ello? ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de usted? El evangelista Gille Ávila dice
que una mente desocupada es un taller del diablo. Es donde el enemigo comienza a meter un poco de pensamientos malos, perversos, vagos. Pero cuando usted está meditando de día y de noche en la palabra, el enemigo no tiene espacio para meter la basura en su mente. Para que de día y de noche medites en ella. ¿Sabe qué? ¿Qué bendición hay en meditar la palabra en todo tiempo? El salmista en el capítulo 119, el versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra le va a ayudar siempre a que cuando esta carne se quiera rebelar, aunque cuando esta carne quiera hacer lo que ella quiere, la palabra le va a contrarrestar. La palabra, siempre digo yo, es el mejor antídoto contra el pecado. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí, y en ella os parece que tenéis ya la vida eterna. Amén. En ella parece ya a nosotros que estamos viviendo todas las promesas que Dios ha dado. Mi consejo es: permítale al Espíritu Santo que Él le pueda enseñar y, como dice, y guiar a toda verdad. Quinto, dice la Biblia, para que guardes y qué, y hagas. Ponga en práctica la palabra de Dios. Yo le decía, no es importante cómo Dios le hable. Lo importante es que usted obedezca. Mire, mucha gente recibió de Dios promesas. Y Hebreos capítulo 11 dice que muchos murieron sin haber alcanzado las promesas. Alguien dirá: bueno, pastor, puede ser que se portaron mal, fueron desobedientes, fueron rebeldes. No, la Biblia dice: y aunque dieron buen testimonio. Le recomiendo leer Hebreos 11. Dice: y aunque dieron buen testimonio, solamente miraron desde lejos lo que Dios les había prometido. Pero ¿sabe qué? La promesa y la bendición era para el pueblo que salió de Egipto. Pero ellos no alcanzaron a ver la promesa. Pero aunque ellos murieron, la palabra y la promesa permanecía firme, porque Dios es fiel a sus promesas, y sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Qué es lo que hizo? Los hijos, dice, todos los menores de 20 años, ellos heredaron las promesas que Dios les dio a sus padres. Amén. Mire, Dios le puede haber dado a usted una promesa de bendición, una promesa donde la gracia, la gloria, la presencia de Dios va a estar para usted y para su familia. Pero usted de pronto puede pasar a la posteridad sin haber visto. Pero como Dios es fiel a sus promesas, a lo mejor sus hijos o sus nietos van a disfrutar. Pero la bendición empieza o está destinada para usted. Amén. No desoiga la palabra de Dios. Póngala en práctica. Juan capítulo 15, versículo 7, decíamos que la Biblia dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Mire, Dios le está diciendo: pídeme lo que quieras,
que yo te voy a dar. Así dice la Biblia, ¿no? Permítame leer al revés. Pida todo lo que quiera y le será hecho. Pero para que eso sea hecho, usted tiene que permanecer en Él y las palabras de Él tienen que permanecer en usted. Por eso decimos, toda bendición de Dios está condicionada ¿a qué? A su palabra. Toda bendición de Dios está condicionada a su palabra. Aún la salvación, aunque muchos dicen que la salvación es incondicional, aún la salvación, porque la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Que usted se acerque a Jesús. Dice, porque todo aquel que cree y le recibe será hecho hijo de Dios. Dios quiere hacer de usted un hijo, pero ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que creer y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Dice la Biblia, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que fuimos bendecidos con toda bendición celestial, dice, en Cristo Jesús. Mientras usted esté en Cristo, todas las bendiciones de Dios están destinadas para su vida. Pero la palabra dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso el consejo siempre es, no cambie a la bendición por el que bendice. Dios es la fuente de la bendición. La bendición puede ser pasajera, la bendición puede ser temporal. Aún la vida se acaba. La Biblia dice, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, espere los resultados. Espere los resultados. Mire lo que dice la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted recibe una palabra de Dios, si usted mantiene su fidelidad a esa palabra, si usted confiesa esa palabra, si usted la pone en práctica, usted va a ver los resultados. Mire, la Biblia dice, Salmo 107, 29, envió su palabra y los sanó de su enfermedad y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. La palabra tiene poder para sanar, la palabra tiene poder para salvar, la palabra tiene poder para restaurar, la palabra tiene poder para liberar. La palabra de Dios dice, es viva y eficaz. El centurión entendió que la palabra de Dios tenía suficiente autoridad para sanar, y por eso que el centurión le dijo a Jesús, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Solamente di la palabra. Mire, a veces hemos hecho oración por teléfono por algún enfermo.
Pero lo que decimos, Señor, enviamos tu palabra. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó. Y también dice, y los libró de su ruina. Puede ser espiritual, puede ser económica, financiera, material. Si usted está pasando por una situación así, ¿necesita qué? Necesita la palabra. La palabra tiene poder. Dios dijo, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios puede venir hacia ti para bendecirte. Pero si tú no estás en el momento correcto, en el lugar correcto, esa palabra buscará a otro, buscará a otra persona, pero antes de volver a Dios, ella cumplirá con su propósito. A su nombre. Entonces, si la bendición está ligada a la palabra, necesitamos poner atención a la palabra de Dios. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En esta mañana posiblemente usted recibió alguna palabra específica para su vida. Ahora sí, lo que decía que Jesús le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ponga en práctica esa palabra, créala, confiésela. ¿Para qué? Para que usted pueda ver su vida bendecida. Para que usted pueda ver que sus hijos, su descendencia, serán los herederos de la promesa. Pero el canal de bendición será usted para su familia. Póngase de pie.